Hola, en el siguiente video tutorial vamos a explicar dos funciones básicas de Excel. La primera función que explicaremos es la función promedio y la segunda es la función sí. El ejemplo mediante el cual explicaremos estas funciones consta de una tabla como la siguiente. Esta es una tabla de calificaciones, la cual cuenta con una lista de materias, con un listado de materias como son matemáticas, español, inglés, historia, geografía, educación cívica y artística. Las calificaciones las vamos a dividir en parciales: parcial 1, parcial 2, parcial 3 y parcial 4. Como podemos ver, las calificaciones fueron agregadas y la forma de agregación fue aleatoria, ¿sí? O sea que yo puedo, si yo quiero modificar que en inglés haya sacado 7 en el primer parcial y en geografía a lo mejor 9 en el segundo parcial, yo lo puedo hacer. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar las funciones antes mencionadas? La primera la utilizaremos para calcular el promedio por materia y el promedio final, digamos, del año. Y después vamos a calcular un diagnóstico. En ella nos ayudaremos de la función sí, que nos permitirá determinar si aprobamos o reprobamos la materia. Después de decidir si aprobamos o reprobamos, le vamos a dar un formato condicional. Este formato condicional nos permitirá pintar un background a lo mejor rojo o verde, dependiendo si la persona aprobó o reprobó la materia. Comencemos entonces explicando cómo podemos insertar la función promedio. Como habíamos mencionado, lo que queremos hacer es, en primera instancia, calcular el promedio por materia. Así que primero vamos a calcular el promedio de la materia de matemáticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, comenzamos escribiendo el signo igual y después el nombre de la función. Para calcular el promedio, el nombre de la función es promedio. De hecho, aquí podemos notar que nos da que nos da automáticamente el nombre de la función. Entonces lo escribimos y abrimos un paréntesis. Al momento de abrir un paréntesis nos muestra la sintaxis que debe de tener la función para que pueda funcionar adecuadamente. Nos pide un número, sin embargo nosotros lo que vamos a agregar es un rango de celdas. De hecho nos pide un número, otro número y así sucesivamente. En realidad lo que vamos a hacer es seleccionar la primera celda, esperamos a que nos aparezca un recuadro y nos vamos a la parte inferior derecha de ese recuadro y lo arrastramos. Esto nos va a servir para seleccionar el rango de calificaciones al cual nosotros le queramos calcular el promedio. Para concluir con esto, cerramos el paréntesis y apescamos la tecla intro. Esto nos calculará el promedio de forma automática, sin la necesidad de hacerlo de forma manual. Para poder agregar el promedio a las demás casillas, a las demás celdas, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos sobre la celda en la cual ya está realizada la función promedio. No hay que hacer control C, control V, absolutamente nada de eso, sino simplemente colocarnos también en la parte inferior derecha de la celda y arrastrarla hacia abajo, seleccionando el rango de celdas en las cuales nosotros queremos agregar esta misma función. Y como vemos, de forma automática genera los promedios para los distintos rangos de celdas para cada materia. Por ejemplo, aquí como podemos ver, el promedio es para el rango C9 y F9. Podemos notar que aparece seleccionado. Lo mismo aquí, lo mismo en la parte de abajo. Si nosotros lo seleccionamos, el rango de calificaciones
al cual estamos calculando promedio es para la materia inglés, y así sucesivamente. Lo siguiente que realizaremos es calcular el promedio general. ¿Cómo calculamos el promedio general? Bueno, el proceso es el mismo. Nosotros escribimos igual, seguido de la palabra promedio, abrimos un paréntesis y seleccionamos el rango de calificaciones. En este caso lo vamos a seleccionar de manera vertical, comenzando desde la celda G8, como podemos ver acá. Esperamos a que aparezca el recuadro y nos posicionamos en la parte inferior derecha de ese recuadro y lo arrastramos hacia abajo, seleccionando todo el rango de calificaciones a las cuales le vamos a calcular el promedio. Cerramos el paréntesis y apretamos la tecla Enter. De esta forma hemos calculado el promedio general de las materias durante un año, el cual consta de 4 parciales. La siguiente función que agregaremos es la función si. La agregaremos aquí en estos espacios. Esta función nos permitirá saber, o mejor dicho, nos determinará si la persona aprobó o reprobó las materias de acuerdo al promedio que hayan tenido. Es decir, nos va a mostrar un mensajito de aprobado o reprobado en esta parte si la persona tuvo una cierta calificación, y al final también nos va a decir si la persona, de acuerdo al promedio que tuvo, aprobó o reprobó el año. Comencemos. Esta vez, en vez de hacer el mismo proceso que hicimos para agregar el promedio, nosotros nos vamos a situar sobre este botón que dice insertar una función. Nosotros vamos a hacer un clic y nos va a aparecer la siguiente ventana, en la cual nosotros tenemos una lista de funciones. De hecho nos muestra, nosotros podemos seleccionar todo o las usadas recientemente, y podemos ver que aparece la función si, que es la que nosotros queremos agregar. Hacemos clic en aceptar y nos lleva a la siguiente ventana, en la cual nosotros tenemos que agregar la prueba lógica. Muy bien, ¿qué parámetros debe de seguir esta función para determinar si una persona aprobó o reprobó? Bueno, si la calificación de la persona, en este caso promedio, es menor o igual a 5, el valor que va a tomar es de reprobado. Pero si esto no se cumple, el valor que va a tomar va a ser de aprobado. Si se dan cuenta, esta función consta de 3 partes, que es la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Entonces, continuando, nosotros damos clic en aceptar y de forma automática, como el valor que obtuvo de promedio es 4.5 por la materia, entonces esto es menor a la condición que nosotros dimos, por lo tanto calcula como reprobado. Y para calcular el diagnóstico para las demás materias hacemos lo mismo que hicimos con el promedio. Seleccionamos la celda, nos posicionamos en la parte inferior derecha de esa celda y arrastramos hacia abajo donde queremos que se copie la función. En este caso también llegaremos hasta la parte del promedio general para saber si aprobó o reprobó el año, y de forma automática aparece como 5.5 es mayor a la condición que nosotros agregamos,
pues la cosa es que aprobó, el diagnóstico es aprobado. Sin embargo, nosotros podemos cambiar también las calificaciones parciales, y quizás la persona aquí sacó 4, en inglés sacó 4 en el primer parcial, y de forma automática se recalcula el promedio y se recalcula el diagnóstico. Lo mismo podemos hacer para educación cívica en el parcial 1. Supongamos que sacó 6 y en el parcial 4 sacó 4 y en el parcial 3 sacó 5. Entonces, como el promedio calculado es igual a 5, aparece con un diagnóstico de reprobación. Lo siguiente que haremos es aplicar un formato condicional a este grupo de celdas. Pero ¿qué formato condicional le agregamos? Bueno, el formato que le vamos a agregar es un background de color rojo o de color verde. Rojo si está reprobado o verde si está aprobado. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, nos posicionamos sobre la celda a la cual le queremos aplicar el formato condicional. Nos venimos seleccionamos también la pestaña inicio y venimos a la opción formato condicional. Seleccionamos resaltar reglas de celda y allí nos vamos a la opción es igual a. Seleccionamos y nos aparece la siguiente ventana. Aquí aplicamos un formato para celdas con valor igual a, en este caso reprobado. ¿Qué va a hacer? Lo vamos a rellenar de color rojo claro con texto oscuro y damos aceptar. Pero allí no acaba, volvemos otra vez a la opción formato condicional, resaltar reglas de celdas, es igual a, aprobado, pero vamos a seleccionar esta vez que sea relleno de verde con texto verde oscuro. Hacemos aceptar y el mismo proceso. Seleccionamos la celda, nos posicionamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. De esa forma se le aplica un background con un formato condicional de acuerdo al contenido de la celda.